Vamos a la pregunta que nos hicieron respecto de una persona que fue a un velorio, fue al entierro, más bien al panteón, y dice que tiene cierto malestar. Habría que ver si más bien es por el tema emocional, como algo que se movió, de si algo le impresionó, a veces inconscientemente algo nos mueve, pero sí, le voy a traer algunas fuentes, algo de qué dice el judaísmo respecto al tema de los cementerios. Hay varias cosas. Una es que en el caso de los judíos tenemos completamente prohibido entrar a un cementerio donde hay señales de idolatría. Ustedes saben que muchas veces en los panteones ponen que cruces o que imágenes para ornamentar las tumbas. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos prohibido entrar ahí y también al final no es una decisión que nosotros tomamos, pero también el entierro de un judío en un panteón de este tipo es algo complejo. Entonces, bueno, el tema del acceso es limitado por el tema de la idolatría, pero también a nivel cabalístico se dice que una mujer, no, sobre todo estando con el periodo o estando embarazada, no es bueno que entre a un panteón, o sea, no es como un lugar donde habría que entrar innecesariamente. Inclusive hay mujeres que se van a abstener, inclusive tratándose de un familiar. Por esta razón es una cuestión, digámoslo así, energética, pero más bien a nivel espiritual, ¿eh? No energética a nivel de chakras, sino energética a nivel espiritual, que dicen que no es bueno para la mujer, porque la mujer es justamente un recipiente de vida, es justamente eso que simboliza la vida, y en el caso, bueno, en Panteón es todo lo contrario. Yo no sé explicárselos de manera más profunda, sé que hay cosas más profundas, pero yo, tema de Kabbalah, no sé mucho, pero sí sé que los rabinos cabalistas recomiendan no entrar de plano, no está prohibido, pero mejor no entrar. Es decir, se puede acompañar a la familia, se le puede llegar a dar el pésame al velorio, sobre todo que se acostumbra en Latinoamérica, pero el tema del panteón, dicen, sobre todo para la mujer, mejor evitarlo. En el caso del Kohanim sí está prohibido, pero digamos una persona que no es Kohen no tiene prohibido, si no salvo por el tema de idolatría, pero a lo mejor decíamos abstenerse, a menos que sea un panteón o una tumba donde hay tzadikim, que dicen, bueno, ahí más bien es como un lugar donde espiritualmente hay vida. Y un punto más, que es algo práctico y que hay que tener mucha atención. Finalmente, el alma tiene 5 niveles. Y nos dicen los sabios que hay un nivel del alma que nunca se separa del cuerpo, digamos. O sea, sí hay eh, lo voy a decir así, suena quizá fuerte, pero sí hay espíritus en los panteones. No, no como nos los han pintado, ¿no? Como tema fantasmas y así, pero sí hay algo espiritual de cada ser que se queda en el, o sea, no dentro del cuerpo, pero sí pegado al cuerpo. Y por lo tanto es muy importante el tema de respetar las tumbas, respetar el espacio, ¿no? De donde hay, sí, son muertos, pero es muy importante, por ejemplo, el no pasar por encima de las tumbas, no pisar encima, no sentarse, ¿no? Yo les decía que hay tumbas que las hacen un poquito altas porque por el tema de que están ornamentadas o tienen cierto, entonces hay gente que de una manera como muy inconsciente y justamente pues por desconocer de este tema, pueden llegar, están enterrando a alguien y en las tumbas de alrededor la gente se sube, se sienta, ¿no? Es como un poco para llegar a ver y por ahí se incurre en esta falta de respeto, digámoslo así. Y hay una historia que, bueno, que escuché muy, muy de cerca, pasó en Latinoamérica, pero se consultó con un rabino y la historia es esta, que una mujer fue a un panteón y en el camino, en este camioncito que llevaba al panteón, ya muy cerca, chocó, ¿sí? Y esta mujer ya era de edad avanzada. Entonces se lastimó la espalda
Y cuando la bajan y llegan al panteón, a esta señora la colocan encima de una tumba, porque pues estaban buscando un lugar plano para poder acomodarla y que la señora estuviese pues equilibrada de la espalda. Entonces, de manera, decía yo, inconsciente o inocente, pues buscan y dicen, ah, pues miren, aquí está una tumba, está planita y la acostaron ahí a la señora, estuvo ahí un rato y la señora, una vez que vuelve a casa, ella empezó a decir, ¿no? O sea, hasta ese momento no había reportado, porque por ahí podemos decir, bueno, una mujer mayor que quizá está perdiendo cierta noción, pero hasta ese momento ella no había dicho nada. Y a partir de ese día, ella empezó a decirle a sus hijos, a sus nietos, les decían, ya díganle a sus amigos que se vayan. Ya es que están haciendo mucho ruido, sus amigos no me dejan dormir, todo el día están haciendo ruido, ¿no? Y su familia decía, ¿cuáles amigos? Pues estos amigos que están aquí, tus amigos, ¿no? Entonces, lo que explicaba el rabino es que seguramente por el hecho de que la acostaron en una tumba, ella, vamos a decirlo así, jaló, ¿no? Ciertos espíritus y sin querer, ¿no? Se le pegaron, se los llevó por el hecho de que estuvo acostada en una tumba. Entonces, repito, esa fue una experiencia así cercana que escuché, que se le preguntó a un rabino y entonces hay que tener cuidado. Ya si la persona decide entrar a un panteón, debe tener cuidado con este tema de respetar y no hacer más allá. Y una costumbre, último punto, costumbre judía es que cuando vamos al panteón y salimos, en el caso que sí tuvimos que ir por caso de pues, enterrar a alguien o decíamos los que al final deciden si entrar, hacer al final Netilat Yadayim. Entonces, Yadira, como consejo, yo le diría eso, hagan Netilat Yadayim. Eh, es decir, hacer 6 veces, ¿sí? Derramar con un vaso, con un recipiente, agua en la mano derecha, luego en la mano izquierda, así sucesivamente, 3 veces cada mano, pero de manera alternada, ¿sí? Mano derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y yo le diría, tome eso durante una semana, por decir, puede ser también de toda la vida, hacerlo todos los días. Y bueno, ves de la que esto se le pase pronto. Cerramos paréntesis para las que fueron entrando, ya después escucharán la grabación, pero estamos hablando de acerca del tema de entrar a un panteón y el tema de cómo conducirse por ahí. Ya después completan las que no hayan estado. Bueno, cerramos aquí este tema. Gracias por la pregunta. Yo creo que para todas puede llegar a ser significativo en su momento. Bueno, entonces pasamos a nuestro tema. Les comento, también les aviso que Besrat Hashem la siguiente semana, si Hashem permite, vamos a retomar nuestro estudio de Teilim que veníamos llevando y bueno, el seguir haciendo este ciclo. Hicimos una pausa porque estábamos estudiando los 10 mandamientos. Por ahí si se perdieron, vayan a ver las grabaciones. Y ahora sí quiero continuar. Un poco la vez pasada hablamos acerca del tema de Lul y quiero continuar con esta línea porque hay cosas importantes que nosotros podemos traer, aprender de esta temática y si bien es cierto, sabemos que no es algo que al Bnei Noach le corresponde de manera formal y esquematizada de hacer los 40 días de Teshuvah, pero en sí el término de Teshuvah es un término muy lindo que el judaísmo lo presenta de manera muy singular y que me atrevo a decir que no hay otra cultura o otra religión que dé tanta esperanza como el judaísmo en el tema de Teshuvah. ¿A qué me refiero? La Teshuvah es esa posibilidad de cambiar, es esa puerta que se abre, es decir, no importa lo que hiciste, si tú te arrepientes y haces un proceso interno y también físico de enmendar eso, ¿sí? Tú puedes volver a un punto y borrar eso que pasó. Ojo, aquí también aprovecho para decir algo. Eso no implica
que si hay una deuda que pagar a nivel ley, legislativo, país, ¿sí? Voy a poner un caso muy, muy, muy extremo. Una persona que mata, ¿sí? ¿Puede hacer teshuvá? Sí, sí puede hacer teshuvá. ¿Hashem recibe su teshuvá? Sí, si es una teshuvá sincera, esa persona puede borrar por completo el hecho de, estoy diciendo algo muy fuerte, ¿eh? De haber cometido este tipo de acción. No lo quiero decir mucho porque como el video se sube a YouTube por ahí, a veces me cuido, a veces no me cuido tanto, pero no quiero que bloqueen. Entonces, ¿se puede hacer teshuvá de eso? Se puede, pero eso no quita que si la persona tiene que pagar algo a nivel, repito, legislativo, a nivel estado, a nivel país, ley, eso ya digamos, es la sanción que como las reglas, que eso sí es una cuestión no ágida, de que hay que sujetarse a las reglas del lugar, y si en ese lugar, la mayoría de los lugares, por no decir en todos, está prohibido esto que yo comenté. Entonces, es muy importante que podamos hacer esa separación, digámoslo así. Si Akadosh Baruj Hu nos dice, ¿puedes hacer teshuvá? Sí, sí puedes, pero por ahí hay que pagar cierta multa, cierta condena en casos específicos, ¿sí? Digo, a nivel de lo que la ley pide en un lugar. Pero inclusive una cosa tan trágica, tan dramática, tan negativa como es eso, se puede volver en Teshuvah. Y a eso es a lo que me refiero, que no hay otra filosofía, otra religión que nos infunda tanta esperanza de decir, sí, te equivocaste, sí hiciste algo terrible, por poner este ejemplo tan, tan grave, ¿no? Pero por ahí hay errores que, bueno, la persona dice, me caigo y pierdo esperanza, pero la respuesta de Hashem es siempre, puedes volver a cambiar, puedes reconstruir. Tienes ese potencial para hacer algo diferente. No estás atado o estancado a, a una etiqueta o a un delito o a un estigma o a una transgresión. No estás atado, pero tú decides. Si tú decides quitártelo de encima, si tú decides trabajarlo y borrarlo y moverlo, entonces lo puedes hacer. Pero evidentemente implica trabajo, ¿no? Y eso es lo que las reglas del Rambam que nos dice para hacer teshuva, que la teshuva es mal traducida como arrepentimiento. ¿Por qué digo mal traducida? Porque el arrepentimiento es una fase de la teshuva, pero la teshuva implica más allá. El Rambam, decía yo, nos dice que hay varias fases. Una es que la persona, primero que nada, tiene que reconocer que cometió un error, que no se puede hacer teshuva, no se puede enmendar algo si la persona no dice, ah, hice mal, ¿cierto? O sea, primer punto es humildad y decir, uy, me equivoqué, me caí, la regué, hice un error, ¿sí? Lastimé, lo que sea que ya cada quien intente ponerse un ejemplo. Ese es el primer punto, reconocer que se hizo un error. Punto número dos, nos dice el Rama, hay que lamentarse. Esto suena como un poco fuerte, ¿no? ¿Cómo lamentarse? Sí, la persona tiene que lamentarse y decir, lástima que, o sea, la teshuva real implica que la persona siente mm, arrepentimiento, que este sí es como el punto que decimos, lo que se suele englobar como teshuva, pero solamente es un paso, que la persona se arrepiente y dice, realmente me arrepiento de haber hecho esto. O sea, no lo tendría que haber hecho. No necesariamente es una lógica de me gustaría volver atrás y viajar en el tiempo y entonces lo haría diferente. O sea, como deseo está bonito, pero ojo, no se trata de cargar culpa, sino de asumir responsabilidad y decir, no tenía que haber hecho eso y me arrepiento de que lo hice. ¿Sí? Ese es el segundo paso. El tercer paso, no, esperen, dijimos sí, ese es el segundo paso. El primero, repito, es que la persona reconozca que se equivocó. Segundo, que se arrepienta. Tercero, que la persona se proponga que no lo va a hacer más. ¿Sí? O sea, si la persona ya dijo, yo hice tal cosa y estuvo mal. Número dos, me arrepiento mucho de que lo hice, no tenía que haberlo hecho. Paso número tres, ya no lo voy a hacer más.
Ya, eso se acabó, terminó ese capítulo en mi vida, lo voy a hacer diferente. Ese sería el tercer paso. Y el cuarto paso es, bueno, hay un paso más, perdón. Cuarto paso es la confesión, que es decirle a Kaush Baruj Hu, ojo, esa confesión es solo frente a Hashem, de decir hice A, B, C, sí, y hacer esa confesión que tiene que ser verbal, nos dicen los sabios, o sea, por eso cuando en las tefilot, por ejemplo, Yom Kippur, hacemos una confesión, se llama Vidui, que incluye todas las posibilidades, y es algo que decimos en, como toda la tefila judía, es en voz baja, pero finalmente es algo que se tiene que expresar con los labios, no dejarlo solamente a nivel de pensamiento, sino decirlo, externarlo, ese es el cuarto paso. Y el quinto paso es que cuando, y ese es ahí nos dice el Rambam, que la teshuva real, ahí es donde se demuestra, en el paso número quinto, que cuando la persona vuelve a estar en esa situación, no repite la acción. ¿Sí? O sea, cuando vuelve, y dicen los sabios, Hashem te vuelve a presentar una situación así, que es como un examen, ¿no? Y si lo pasas, significa que tu teshuva fue real y fue aceptada, y ya está, ya, eso ya se borró por completo. Pero ¿qué pasa si no? Que cuando se vuelve a presentar la situación, una situación que puede ser muy convencional, una persona que le gusta pelear en la calle y le grita a la gente, ¿no? Se empieza a discutir y a pelear y a gritar. Y entonces hace todo el proceso de teshuva. Está mal lo que estoy haciendo, no tengo que pelear en la gente, insultarla, decirle. Paso número dos, la persona dice, me arrepiento de haberlo hecho, no lo tuve que haber hecho, no tuve que gritarle a la persona, aunque tenía razones para gritarle porque hizo ABCD, pero no tenía yo que gritarle. Paso número tres, entonces la persona va a decir, ya no lo voy a hacer, ya, ahora sí, asumo que la próxima vez que pase algo así, no voy a pelear. Cuatro, va a confesar a Hashem, lo que hice fue a veces explicarlo, le grité a la persona, me sulfuré, me enojé, la insulté, le dije, sí, y me propongo que ya no lo voy a volver a hacer. Y el último paso vuelve a estar en una situación similar y ahí es donde la persona o pasa o no pasa la prueba. ¿Qué pasa si no la pasa? Entonces se vuelve a repetir el ciclo. No significa que esa persona ya, Hashem le pone un tache, ¿no? De ya está vetada, esta persona no es buena. No, siempre que haya esa chispa, ¿sí? Dentro de nosotros, hay la posibilidad de cambiar. Y hay un rabino que fue jasídico, de la línea jasídica, por ahí de la época de 1800 y algo, y él tiene una frase muy linda que justamente representa el tema de la Teshuvah. El rab se llamaba Israel Salanter, y la frase dice así, dice, todo el tiempo que la vela arda, se puede reparar. ¿Qué significa la vela? La vela significa el alma. Dice, todo el tiempo que la vela está encendida, es otra versión con la que la pueden encontrar. Pero sí, se las digo en hebreo, kolas manshaner dole, que todo el tiempo que la vela está encendida, se puede reparar. O sea, todo el tiempo que la persona siga teniendo vida, se puede reparar, se puede hacer borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasa? Que psicológicamente tenemos mecanismos que nos hacen perder la confianza en nosotros. Desde la perspectiva de los sabios nos dicen el Yetzer Hara. El Yetzer Hara te tira hacia abajo y te dice, eres pésimo, no vales, no sabes, no puedes, nunca vas a cambiar. Y sí es cierto que el cambio es muy difícil de hacerlo. Yo creo que todas han experimentado algún evento, situación que ustedes dicen, yo lo quiero cambiar. Y cuesta y cuesta y cuesta. Y por ahí la persona dice, no, ya lo intenté tantas veces que ya perdí la esperanza, la fe, la inspiración. Y es muy importante tener claro que, eh, que, que Hashem tiene esa esperanza. Hashem tiene esperanza en nosotros. A veces lo que falta es que nosotros tengamos esperanza en nosotros mismos. Eh,
No sé qué piensan ustedes. ¿Les suena familiar el hecho de que cuesta cambiar, de que cuesta adelante? Sí, Yo creo que algo muy bonito que he aprendido del judaísmo es esta parte, ¿no? De que es posible cambiar, de que se da a su tiempo y a su proceso, aunque es muy difícil como interiorizarlo y cuando se está en el proceso, como entender, tenerse paciencia uno mismo que se está en ese proceso. Pero sí, algo muy bonito que tiene el judaísmo es eso, ¿no? De que en cualquier momento podemos hacer teshuvá, de que nos vamos a equivocar, nos podemos equivocar en cualquier situación, porque pues obviamente somos humanos y estamos en ese proceso, claro, siempre y cuando poniéndose límites, ¿verdad? Y como nos han dicho los rabinos, no pensando, oh, me voy a arrepentir después, lo voy a hacer porque me voy a arrepentir. No es así, ¿no? Sino que también entender y comprender que alejarse o poner barreras hacia eso que se nos es débil para nosotros, pues es mucho más valioso a estar constantemente en esa línea, ¿no? De fuego, de caerse constantemente, mejor hacer una muralla para que no estemos bajo tentación. sí, sí, claro, que podría decir, es sencillo decir, ah, bueno, hago y ya después, hago teshuva, ¿no? No, no, no funciona así la cosa, o sea, eventualmente sí, sí, la persona podría, si se llega a arrepentir realmente, podría llegar a aplicar, pero no, no, obviamente cuando sale a teshuva no se trata de decir, la persona dice, ah, bueno, ya ahora disfruto, ya luego me arrepiento, porque justamente es que nosotros no sabemos si vamos a tener ese segundo chance, no sabemos si mañana vamos a estar, si mañana Hashem nos va a regalar esa posibilidad de, mira, aquí está, levántate de nuevo. Entonces, justamente por eso es muy importante trabajar la conciencia, porque si yo ya sé que X cosa está mal, está prohibida, no me hace bien, es disfuncional, es algo que lastima, que erosiona, que destruye, entonces mientras más conciencia voy ganando, entonces más me voy cuidando. Pero aquí, antes de darle la palabra a las que quieren hablar, lo relaciono un poco si alguna de ustedes estuvo en la clase de el valor del habla que hablamos la última vez. Aquí justamente, y viene a colación con lo que dijo la señora Nagali, el tema de poner esas murallas, ¿no? O sea, yo voy a poner esos cercos justamente para cuidarme de no caerme en eso. Una persona que empieza a desviar sus ojos hacia cosas que no es constructivo para el alma en general, que si está desviando su mirada, sus oídos, sus sentidos, ¿no? Para cosas que son destructivas, entonces evidentemente eso va al final a influir en el nivel espiritual y por eso el trabajo es, bueno, cómo yo me pongo y ahí también va a depender de persona en persona, ¿no? De la parte más subjetiva qué es lo que a cada quien le cuesta más, porque no a todos nos cuesta lo mismo. Hay personas que les va a costar más cuidar el oído, hay quienes va a costar más cuidar la vista, hay quienes va a cuidar más cuidar la lengua, o cuidar el tema de la comida. Eh, entonces, la pregunta es qué me cuesta, ¿no? Esa es la primera pregunta para poder hacer teshuva es qué es lo que me cuesta, qué es lo que me dificulta, qué es lo que quiero reparar. Y en base a eso hacer un plan, una guía de, ok, ahora esto, ¿no? Y esto que también les digo siempre, no tomar, eh, no ponerse, esto también lo hablamos la vez pasada, no ponerse metas irreales, sino tomar algo y eso trabajarlo, ese punto. Y una vez que yo trabajo ese punto, entonces puedo pasar a otro punto y así sucesivamente, pero no ponerse metas irreales de, de algo que al final la persona no va a poder sostener, ¿no? Porque eso también a veces impide el poder avanzar en la teshuvá, que la persona de antemano se puso el pie sola al ponerse una expectativa demasiado alta. Y ahí también hay que evaluar la exigencia de cada quien. Las personas que psicológicamente son más autoexigentes, son más autocríticas, entonces el tema de la teshuva les va a dificultar por este tema, porque la autocrítica es como una piedra de tropiezo que se va dando. ¿Sí? Bueno, echamos a la señora Alma. Adelante.
Mora, le quería yo comentar algo, bueno, yo lo comento aquí porque pues es muy difícil, como dice usted, el trato eso de no caer en el habla, puesto que nosotros estamos desaprendiendo tantas cosas, porque finalmente luego decimos, esto no es habla, pero ya que vamos estudiando decimos, ah, no, pues sí es habla, ¿no? Yo tengo una cuestión que pues trato ahorita como de pedirle al creador que pues que me ayude, porque pues las cosas a veces son fuertes. ¿Qué propósito tiene uno en la vida? Y el ya no preguntar el por qué, sino decir, bueno, pasó todo esto, pero ¿qué estoy aprendiendo o qué voy a hacer? Pero hay una situación que me tiene ahorita entre las emociones, porque a veces uno por la emoción, porque uno yo siento que a veces es como abuso a la persona cuando uno trata de ayudar a la persona, pero ya después, como dicen aquí en México, te quieren agarrar hasta el pie, ¿verdad? Entonces, la cuestión es con mi suegro, yo sé que es bueno cuidar a la persona, pero ya cuando, por ejemplo, se trata de que, bueno, yo sé que no debí, pero sí hice una discusión. Lo que pasa es con mi suegro, vivimos al lado, pero en el cuestión del aseo, yo no le puedo decir nada, pero sí porque tenemos que comer y eso, ¿no? Porque él viene y prácticamente lo dejan así y me estuvo trayendo cosas mi suegra para comer, pero yo al final dije, bueno, me trae las cosas, pero porque quiere que yo también le dé yo de comer a mi suegro. Y está bien, pero dije, esto no me corresponde a mí porque ese es un matrimonio de ella y tiene hijos y y a veces yo ya no lo quiero recibir, créame, pero él luego viene así y no viene aseado. Mi problema es, digo, que en el momento que lo va uno a bañar, pero pues él también tiene pena, ¿no? Entonces yo le digo al creador, ¿cómo hago, creador? Porque puesto que estamos en la mesa, no podemos tener desasiado así. ¿Y cómo le hago a él para decirle, ya no? Ya no, incluso mi suegra, hice a un lado una macetita para no extenderme y le dije que porque lo había yo quitado porque como ella tiene 83 pero se ve demasiado viejito ya, pero creo que es porque no lo vienen a acompañar ellos. No es lo mismo que yo lo acompañe a que su familia lo acompañe. Entonces, para que no caiga, pues le moví esa. Entonces vino y ella se enojó y me dijo, voy a poner una barda y ya no vas a poder comer, dice, de que yo te doy dinero y eso, ¿no? Y yo me quedé así, ¿no? Y le dije, bueno, pues yo creo que no me debe de amenazar. Si lo quiere hacer, con todo gusto. Y acuérdese que el creador es el que nos da de comer y ya me dijo malagradecida. Ya por eso me regresé, pero esa es mi cuestión porque él así está y yo no lo quiero bañar. Sí, trato de bañarlo, pero él tiene vergüenza, ¿no? Yo también a mí me da vergüenza y no sé qué hacer. Ya le Alba, pido al la creador. pregunta es si más bien no hay alguien, algún otro familiar que podría hacerse cargo, ¿no? Porque sí es cierto que es muy importante, entiendo que el ayudarlo es un gesto muy enorme, pero si ya es algo que además a usted le hace sentir incómoda, en el sentido que sí, es un acto muy íntimo el bañar a una persona que no es familia, que no tampoco lo está haciendo por trabajo, sino por GESED, pero la pregunta es si usted ya no está bien con eso, y más bien si no es que le tiraron la bolita, ¿dónde usted pone ese límite? ¿No? Donde usted dice, bueno, Ujú, yo puedo mandarle la comida, pero que no venga, por ejemplo, por el tema de que a usted le es comprensible, ¿no? Incómodo el tema del aseo. Entonces, buscar si es que más bien alguien más puede hacerse cargo de bañarlo cada tantos días y ayudar con ese tema y llevarle la comida y no necesariamente que él vaya con ustedes. O sea, buscar la manera, pero definitivamente si usted se está sintiendo que es demasiado para usted, y creo que usted está poniendo un ejemplo muy bueno, que a veces el tema de la teshuva o la pregunta de la persona es si no estoy siendo demasiado egoísta o por qué no soy tan empática o por qué no puedo hacer tanto por los demás. Y ahí también hay que tener cuidado de no autoimponerse tareas que no necesariamente, o sea, sí es un acto bonito, sí es gesed,
pero afectarse a usted y llenarse, no digo necesariamente que sea su caso, pero una persona que se llena de estrés por ayudar a la gente, o que se queda sin dinero al final de mes por darle a los demás, o que emocionalmente le hace mal tener ciertas relaciones porque son destructivas. Entonces, eso ya no entra en GESED y ahí la persona tiene que ser muy cuidadosa de, número uno, no comprarse el papel de si pongo un límite, soy malo, porque a veces hay que poner esos límites para autocuidarse y, y no es lo que Hashem quiere, que seamos los sacrificados y los que estemos en, al servicio de los demás a un nivel que la persona se dañe, que la persona la esté pasando mal. Y justamente ahí el trabajo es sí poner ese límite, decir yo no puedo hacer tal cosa, pero quizás sí sugerir o decir, bueno, yo no puedo recibirlo en mi casa, pero puedo llevar, no, no entiendo, no digo necesariamente que sea viable, ya usted verá la situación, pero yo pongo este ejemplo como una posibilidad por decirlo, ¿sí? Em, no puedo recibirlo en mi casa, pero le llevo comida un día sí, un día no, por decir algo. Entonces, de esa manera, que la persona diga, bueno, hasta aquí está mi límite, ¿no? Esto sí lo puedo dar, esto no lo puedo hacer. Esto sí puedo, esto no puedo. Y eso no implica que la persona sea mala o sea egoísta, sino simplemente que también el poner límites es también una manera de teshuva, ¿no? De cuidarse, de respetarse, de respetar el esposo propio, el espacio propio, de respetar las necesidades propias. Eso también es muy, muy importante, es esencial también. Bueno, Mora, muchas gracias, porque sí me dan muchas ganas de llorar, porque luego digo, yo voy a ser un adulto y no hay quien lo bañe, porque prácticamente les da igual, ¿eh? Les da igual. Pueden ser las 5 o las 6 de la tarde y no viene. Entonces mi hijo luego, sí como que llora. Luego me dice, mamá, dale por favor. Y pues yo digo, pues ya es tarde y tenemos que dar, no es otra cosa, pero le voy a pedir mucho el calor, porque sí, la verdad, bueno, como yo no estoy acostumbrada así, así que fue mi familia que descuidáramos a mi familia y no los estoy criticando, ¿no? El calor sabe por qué hace las cosas, pero sí, sí siento feo cuando él me empieza a gritar, Yadi, ¿me puedes regalar? O puedo ir, y ese es donde yo le pido mucho al calor que me ayude. Gracias, Mora. bueno, bendiciones en este punto. Bueno, entonces vemos que el tema de la teshuva es un tema sí de llenar de esperanza, sí de hacer un plan práctico, no solamente dejarlo en el deseo de quiero cambiar, porque si lo dejo en el deseo de quiero cambiar, ok, ya es un primer punto, es la chispa, pero el deseo de cambiar no lo convierte en cambio. El deseo de cambiar es solo ese impulso, es esa inspiración, pero eso no basta para llevar a cabo el cambio, sino hay que hacer pasos prácticos. Y por lo tanto, bueno, es un proceso donde vemos que Hashem nos da toda la vida, todo el año se puede hacer, pero en el Elul vemos que hay esa posibilidad, hay varios eventos que nos pueden llevar a conectar con ello, y es que cuando nosotros empezamos en Rosh Hashanah, que es el inicio del año judío, es volver al inicio del ciclo nosotros contamos los años de acuerdo al el conteo, digamos, del inicio de la creación del mundo, de la creación del hombre. Entonces, por lo tanto, es volver a crear, a generar ese ciclo, cerrar ese ciclo y empezar un ciclo nuevo es lo que lleva a que haya ese potencial con más fuerza de poder cambiar algo. Y vemos que también la persona, por el hecho de que hay algo a nivel espiritual que posibilita más el cambio, pero también a nivel psicológico y a nivel personal. Fíjense que en el mundo occidental, la gente que celebra el 1 de enero, ¿no? Se han hecho estudios y se ha visto esto interesantemente, que la gente ¿qué es lo que más se busca, ¿sí? En el buscador de Google el 1 de enero. ¿Qué creen ustedes que es lo que se busca?
hay un montón de búsquedas respecto al tema del cambio. ¿Cómo puedo empezar una dieta? ¿Sí? ¿Cómo puedo bajar de peso? ¿Cómo puedo empezar a ahorrar? ¿Cómo puedo empezar un emprendimiento? O sea, el 1 de enero se da un pico de búsquedas en cuanto al ámbito del cambio. ¿Por qué? Porque la persona está inspirada, la persona tiene motivación y la motivación es importante. No siempre o sea, la motivación no es suficiente porque esa motivación no se sostiene, no se puede tener motivación todos los días. Eso que lo sepan y es normal y está bien. No todos los días nos despertamos motivados, porque la motivación es despertar con la gasolina cargada. Y no, no siempre. Pero cuando se trata de un cambio, eh, se requiere de disciplina y no lo dejamos al estado de ánimo ni a qué tanta energía emocional o física tengo. Y les pongo un ejemplo. Si alguna de ustedes, ustedes mismas o tienen un familiar que tiene esto, van a saber verlo bien, que el tema de la disciplina, por ejemplo, en personas que son músicos o que son deportistas, cualquier tipo de deporte, ustedes pueden ver bien cómo la persona que tiene éxito en esos ámbitos, yo pongo estos dos ejemplos, se puede tener en muchos otros casos, pero la disciplina va a ser esencial. O sea, no porque si hoy me desperté con ganas o si hoy estoy cansado, no. O sea, sí o sí tengo que entrenar, sí o sí tengo que practicar, sí o sí tengo que dedicarle 1, 2, 3 horas, dependiendo el tipo de actividad que sea. Y ya sea que haya tormenta, ya sea que esté enfermo, sí es cierto que por supuesto por ahí hay que hacer sus pausas, ¿no? Dependiendo del, digo, repito, del tipo de actividad que sea. Pero digamos una persona que entrena. Y si yo entreno 5 días a la semana, 2 días a la semana descanso. Pero sí o sí, esos 5 días, ¿sí? Esté de ánimo, no esté de ánimo, hay que entrenar. Entonces, para el tema de la teshuva, la disciplina también es importante. Si yo ya me puse la meta de que voy a cambiar algo en específico, entonces no puedo dejarlo solamente al tema de la motivación, porque no todos los días voy a estar motivado. No puedo dejarlo al tema de cuando tenga tiempo, ¿sí? O cuando pase tal cosa, porque no, no va a pasar. Y eso también implica ser realista. Ser realista es decir, me comprometo, ¿no? Y eso ahora lo traspolo a lo que viene siendo a veces una relación, que la relación se construye y se va alimentando y hay días buenos y hay días malos y no porque un día las cosas se pusieron un poco eh, complicadas, la persona dice, ah, bueno, ya, me divorcio. Sí es cierto que hay situaciones donde el divorcio es una solución viable y sana, pero, o una persona, ¿no? Dice, no, amaneció de mal humor o amaneció desinspirado y dice, ah, no, ya voy a dejar mi trabajo. Sí es cierto, si la persona se está planteando divorciarse o dejar un trabajo, por supuesto que es bueno cuestionarlo. ¿De dónde viene? Viene de un tema de que no estoy satisfecho, de que el ambiente no es bueno, de que me siento explotado, de que, ¿qué está pasando? ¿Sí? O simplemente que como no me siento inspirada todos los días, que lamentablemente hoy en día nos hemos acostumbrado mucho a este concepto erróneo de que todo lo tengo que disfrutar, ¿no? Y además nos venden la idea de que tienes que trabajar, ¿no? Hay esta frase que es muy común, tienes que trabajar en algo que te guste, para que entonces no lo sientas un trabajo. Y es una idea un poco falsa porque, bueno, en todos los trabajos están las partes que son más amables y las que no, están las partes que son difíciles y las partes que no. Entonces, crear esa conciencia de decir, bueno, sí, si hay un cambio que hacer, si hay que renunciar al trabajo por buscar algo más, adelante, sí, pero no basado en una cuestión emocional de, ay, eh, no me siento que estoy haciendo el trabajo de mi vida, porque nos bombardean con la idea de que la persona que tiene que trabajar muy poquito y tener mucho tiempo libre, ¿no? En redes sociales, ¿qué es lo que la gente está mostrando? Trabajos que son súper rentable, se gana mucho dinero, se trabaja poco. Entonces,
hay que ser realistas y hay que ver de dónde está viniendo esa necesidad de romper una relación, de renunciar al trabajo, em, de cerrar ciclos que le llaman hoy. Y a veces viene más bien de una precipitación de estar viendo vidas ajenas y reales y, y que hay que poner mucha atención, sino más bien es una cuestión impulsiva de que la persona piensa que tiene que estar todo el tiempo en éxtasis para estar feliz en algo y entonces en ese caso no necesariamente lo que se tiene que hacer es un cambio, sino más bien aceptar esos puntos bajos que hay en una relación, en un trabajo, en una situación específica y no necesariamente cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de relación, sino tener claro qué es lo que se está moviendo ahí. Y en el caso que la persona diga, sí, lo que necesito es un cambio de trabajo, de relación, de casa, de ciudad, porque es algo claro y es algo que me va a sumar y no es desde una eh, decisión emocional. Entonces, bueno, sí, gestionarlo y hacer ese cambio en aras de que la persona se construya, de la persona mejore, de que la persona haga esa teshuva a nivel interno. Además, hay un libro muy lindo, ahora se me olvidó el rabino que lo propone, quizás el Orahaim, no estoy segura, pero que él habla acerca del tema de la teshuva y hay diferentes niveles de teshuva, no solamente el tema de arrepentirse, de hacer una acción que es eh, que no es correcta, de una verá, de un pecado, sino él empieza a hablar de la teshuvá en el cuerpo. ¿Sí? Dice, para poder hacer teshuvá espiritualmente y teshuvá en las relaciones y teshuvá, primero hay que empezar con uno mismo, con su cuerpo. Hay que hacer teshuvá en cuanto uno duerme, cómo uno come, cómo está cuidando su cuerpo, no excesos en todos los sentidos y, y una vez que la persona tiene, él no usa esta palabra, pero yo lo relaciono con el tema como más de autocontrol, de trabajo personal. Entonces, eso le abre la posibilidad, el tema de la disciplina justamente. Una persona que sabe lo que es hacer ejercicio, aunque está cansada, aunque tiene sueño, aunque tiene mucho trabajo, cuando una persona tiene ese estilo de vida, o sea, es simplemente un compromiso que la persona tomó por el hecho de cuidarse, ¿no? Y, y sí es cierto, porque todos podemos ponerse pretexto. Al final del día, "Ay, estoy cansado". ¿Quién no está cansado después de haber trabajado y haber hecho todas las actividades de un día? Pero al final, cuando la persona decide hacerse el espacio, y este es el punto con el que yo quiero concluir hoy, que es el tema del deseo. ¿Dónde está puesto nuestro deseo? Porque a veces decimos, es que yo quiero cambiar y no logro cambiar. Y la pregunta es por qué no logras cambiar. Y ahí muchas veces tiene que ver el deseo. O sea, una persona que dice, yo quiero hacer ejercicio. Y lo intentó y cada 1 de enero ya dice, voy a empezar la dieta o voy a hacer y voy a hacer. Y al final no pasa y no pasa y no pasa. La pregunta es, ¿realmente lo deseas? Porque este pretexto que siempre de manera mundial y oficial nos ponemos, no tengo tiempo. ¿Es que realmente no tienes tiempo o es que más bien no estás dispuesto a hacerte tiempo porque no es lo suficientemente importante para ti y no te vale la pena hacerlo, ¿no? Em, entonces, bueno, esa es la pregunta clave que hay que hacerse para el tema de la teshuva. Por mi parte, yo me detengo aquí. No sé si alguna de ustedes tenga alguna pregunta, comentario. Em, adelante, es tiempo de ustedes. A mí me gustaría comentar algo respecto a esto en cuestión de resaltar las cosas importantes, ¿no? Y en realidad creo que cada uno clasifica qué en realidad es importante, ¿no? A veces es fácil decir, ah, es que ahora no voy a hacer esto por X, me salió X y esto y el otro. Yo creo que posponer una y otra vez te lleva hacia no quiero utilizar esta palabra porque voy a sonar muy drástica, al declive, ¿no? A irte para abajo, hacia abajo y cada vez te vas
te vas como haciendo las cosas a un lado, posponiendo todo. Y si uno no se pone en cuestión de decir, bueno, estoy cansada, pero voy a, lógico, con medida, ¿verdad? Voy a hacer esto porque necesito, lo hace uno, ¿no? Ya hice mi sketch y salió algo a esa hora, pero bueno, lo hago una hora después o 2 horas después porque pues salió eso y el punto aquí es que no pospongamos las cosas para otro día, porque al fin y al cabo no sabemos también ni qué va a pasar el otro día. Y creo que quería resaltar solamente eso. Sí, gracias. Creo que usted está diciendo algo muy importante que yo no resalté, y es el hecho sí tener disciplina, porque para tener un cambio, cualquiera que sea el cambio, hay que tener disciplina, pero también hay que combinarlo con flexibilidad, porque hay que también, como dijo bien, hay que saber cuándo parar. O sea, por ahí hoy ya no pude, pero eso no significa que ya renuncié a eso, sino hoy no pude, mañana lo hago, mañana repongo, mañana retomo. Yo ponía el ejemplo de una persona que entrena, tema de ejercicio, ¿sí? Y por ahí realmente tiene que hacer una pausa porque se lesionó. Y no hay de otra, hay que hacer una pausa, porque si no haces la pausa, el cuerpo no se va a regenerar y al final la situación se vuelve más grave. Entonces, sí es cierto, hay que tener flexibilidad, decir, bueno, hoy no porque renuncié a mi teshuva, no porque renuncié a hacer un cambio, sino porque hoy no puedo, realmente no puedo, no es falta de ganas y no es falta de disciplina, sino realmente hoy no puedo, pero mañana retomo, ¿no? Pasado mañana lo puedo hacer. Y no perder la esperanza por el hecho de que 2 días no lo hice, una semana no lo hice, porque realmente no se pudo, y entonces retomarlo, ¿no? Retomarlo en cuanto la persona realmente pueda y no posponerlo. Gracias, gracias, señora Neal, por su comentario. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Con la bendición de Hashem nos encontramos la siguiente semana, ¿sí? Y yo les decía que vamos a seguir con el tema de los Teilim, pero si tienen alguna sugerencia de tema, escríbanle a la señora Nagali, escríbanme a mí y entonces lo contemplamos, pero si no, entonces seguimos con el tema de los Teilim. ¿Les parece? Bueno, bendiciones para todas, todo lo mejor, que tengan una excelente tarde y lo que resta de la semana con mucha bendición. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mora. Gracias. Gracias a todos.